Y a lo largo de mi vida me he dado cuenta que muchas veces no tenemos muy claro qué es eso valioso para nosotros que no estamos dispuestos a negociar. Y durante la vida, desafortunadamente, negociamos lo no negociable y lo que sí podemos negociar no lo negociamos, ¿vale? Entonces, digamos que este pilar, el trabajo desde ahí, es que cada uno de nosotros pueda tener muy claro qué es eso que no está dispuesto a negociar. Y cuando digo valores, no solamente me refiero a los valores morales, me refiero a lo que es valioso para cada uno. Por ejemplo, yo entendí que para mí no es negociable disfrutar lo que hago. Eso es algo no negociable. Durante mucho tiempo no disfruté lo que hacía. Incluso me da risa porque a veces mi marido me cuestiona y me dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué no aceptaste ese proyecto o alguna cosa? Yo le digo, porque no lo disfruto y no voy a negociar eso. Llegará otro que sí disfrute, ¿vale? Como para poner un ejemplo en ese tema de lo que uno no está dispuesto a negociar. Hay voces que sanan, guían, transforman, pero muchas veces se quedan en silencio por miedo o por no saber por dónde empezar. Este espacio nace para acompañar a terapeutas, coach y guías espirituales, profesionales del bienestar y emprendedores del alma a vencer ese temor de compartir su mensaje. Aquí encontrarás un canal abierto, humano y amoroso, donde cada palabra puede tocar corazones y cada experiencia puede inspirar. Bienvenidos y bienvenidas. Este también puede ser tu momento. Bienvenidos a Despertar Holístico, tu mensaje integral en frecuencia con el mundo. Hoy nos acompaña una invitada muy especial desde Bogotá, Colombia, y se trata de Marta Uribe. Ella es administradora de empresas coach, certificada speaker motivacional, escritora y creadora del método Cumen. La dirección general es de Adri Flechas. Por aquí les saluda Iván Dávila Jr. El tema del día, el método Cumen y sus 5 pilares. Marta, te damos la calurosa bienvenida a Despertar Holístico y junto con tu saludo, ¿qué te parece si cuentas a los oyentes un poco más acerca de tu escala profesional, especializaciones y trayectoria? Bienvenida, Marta. Iván, muchas gracias. Bueno, a ver, te cuento rápidamente. Como contaste mi formación de bases administración de empresas, yo estuve trabajando más de 17 años en empresas del sector real, manejando gerencias comerciales y de operaciones. Y, digamos, llegó un momento en la vida en que era exitosa en términos de resultados, pero era muy, muy, muy infeliz. Bueno, la vida me llevó a través de miles de aprendizajes a cuestionar todo eso, terminé certificándome como coach. A partir de esa certificación empecé a continuar, digamos, en ese mundo organizacional, obviamente en temas muy de resultados de organización, pero digamos que dentro de todo ese proceso empecé como a ver ese mundo organizacional de una manera distinta y a entender que quienes estamos ahí, pues finalmente somos personas, ¿no? Y la vida me fue llevando, digamos, a aprender, ¿vale? De lo que yo viví, de lo que ha vivido la gente que ha estado, digamos, alrededor mío, y un poquito pasar de lo que yo diría que era la incertidumbre y la frustración a poder trabajar en un propósito y a trabajar como en el merecimiento y en esos bloqueos que no me dejaban avanzar y lograr integrar ser feliz con hacer lo que me gusta, con ayudar, con servir, pero con que eso también forme parte del trabajo. Entonces, digamos que a partir de ahí fue que nació, inicialmente nació como una filosofía de vida, que son como esos 5 pilares que desde mi perspectiva requieren los seres humanos, requerimos los seres humanos para poder fluir con la vida. Y obviamente eso fue evolucionando y ya hoy es un método, es una metodología. Durante, digamos, todos estos aprendizajes he empezado a entender cosas mías de otros y pues eso me ha permitido tener claridad y definir como unas acciones puntuales, cosas que me han funcionado a mí, que veo que le funcionan a las personas que llegan a trabajar conmigo, sea a través de organizaciones o sea a través también de procesos personales. Ese es más o menos como
como un resumen mío y de cómo termino en todo este tema de método Cumen, Iván. Eso nos gustaría saber, Marta, ¿por qué decides bautizar este camino como el método Cumen? Ya un poco ese objetivo principal también y los pilares. Interesante todo esto que nos vas contando. ¿Cuáles son entonces los pilares que conforman este método precisamente? Háblanos más a fondo, método Cumen, objetivo, pilares, todo esto que es tan interesante, Marta. Claro que sí. Digamos, son 5 pilares, digamos que Cumen, cada letra tiene un significado y cada uno representa como un ángulo esencial que necesitamos abordar, que cuando están en armonía nos permiten fluir de una manera mucho más consciente y equilibrada. Digamos que antes de profundizar en cada pilar, pues no es un secreto para nadie que la vida continuamente nos está mostrando aprendizaje, retos, desafíos y obviamente eventos que nos desestabilizan. Entonces, lo que he ido entendiendo es que en alguno de estos 5 pilares hay una ruptura cuando eso pasa. Entonces, digamos, dicho esto, voy a empezar al revés, ¿vale? Cumen, la C es de coherencia, la U es de unidad, la M es de merecimiento, la E es de espiritualidad y la N es de negociables. Y ya voy a ir a explicar cada uno de ellos, pero quiero enfocarme ahorita en el último, que es la N de negociables, que es lo que yo llamo como el piso, ¿sí? Es como la última. Y tiene que ver con eso que es valioso para nosotros, que es fundamental y que no estamos dispuestos a negociar, ¿vale? Y a lo largo de mi vida me he dado cuenta que muchas veces no tenemos muy claro qué es eso valioso para nosotros que no estamos dispuestos a negociar y durante la vida desafortunadamente negociamos lo no negociable y lo que sí podemos negociar no lo negociamos, ¿vale? Entonces, digamos que este pilar, el trabajo desde ahí es que cada uno de nosotros pueda tener muy claro qué es eso que no está dispuesto a negociar. Y cuando digo valores, no solamente me refiero a los valores morales, me refiero a lo que es valioso para cada uno. Por ejemplo, yo entendí que para mí no es negociable disfrutar lo que hago. Eso es algo no negociable. Durante mucho tiempo no disfruté lo que hacía. Incluso me da risa porque a veces mi marido me cuestiona y me dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué no aceptaste ese proyecto o alguna cosa? Yo le digo, porque no lo disfruto y no voy a negociar eso. Llegará otro que sí disfrute, ¿vale? Como para poner un ejemplo en ese tema de lo que uno no está dispuesto a negociar. Pero también es que a partir del momento, pues, mejor dicho, la vida está en constante movimiento, entonces también tenemos prioridades dependiendo de la etapa de la vida en la que estemos. Entonces, si no tenemos claro también en qué momento estamos y cuáles son esas prioridades que dependiendo de la etapa podemos o no podemos negociar, no vamos a estar poniendo límites. Y cuando no tenemos límites claros, cuando no negociamos desde la conciencia, pues obviamente esto va a afectar nuestro bienestar y las decisiones que tomamos. Entonces, explico primero este pilar de los negociables, que son lo que es valioso, fundamental, no negociable y las prioridades, para ahora sí devolverme al primer pilar, que es la C de coherencia. ¿Te identificas o has tenido alguna experiencia? Cuéntanos en los comentarios, queremos conocerte y aprender juntos. Cuando yo actúo en coherencia con ese piso de lo que no estoy dispuesto a negociar y de lo que sí estoy dispuesto a negociar, podemos fluir. ¿Y a qué me refiero con coherencia? La coherencia es que estamos totalmente alineados entre lo que pensamos, sentimos, queremos, decimos y hacemos, ¿vale? Yo recibo mucha gente o cuando dicto charlas en las organizaciones y le pido a la gente que hable, lo primero que entienden es, claro, no estoy siendo coherente con eso que yo no estoy dispuesto a negociar. O estoy enranchado en algo que claramente puedo negociar porque no es prioritario. Y ahí gastamos mucha energía. Entonces, cuando yo logro tener claro ese piso,
puedo tener, digamos, como una claridad y una conciencia de si estoy siendo o no coherente, de reflexionar, ordenar y alinear como esa experiencia en la que yo estoy para que haya un equilibrio, ¿vale? Un equilibrio emocional y una claridad. Entonces, dicho esto, entonces la C es de coherencia, la N es de negociables, me voy al segundo pilar que es la unidad. Como he dicho, no tengo duda de que todos los seres humanos estamos conectados, todos, y estamos conectados, por supuesto, en nuestro entorno, somos un sistema. Entonces, desde mi perspectiva, la vida responde a esa frecuencia con la que vibramos, ¿vale? Y dependiendo de cómo estemos vibrando y cómo estemos actuando, pues así se va a comportar ese entorno en el que estamos. Porque finalmente la manera como nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás, con el entorno, con el planeta, pues eso va a tener un impacto con nosotros. Entonces, tener claro que estamos conectados también nos permite actuar desde un tema mucho más consciente de nosotros mismos y de los demás. Cumen, la M. Entonces, perdón, la M, que es el tercer pilar, que es el de merecimiento. A ver, yo lo pongo, digamos, si vamos a hablar de coaching puro, es como esas creencias limitantes o expansivas que tenemos. Imaginémonos que nuestro cerebro finalmente pues tiene una programación basada en lo que hemos vivido desde que nacemos, incluso antes, ¿vale? Y eso moldea, pues, cómo nos comportamos y cada persona interpreta su vida de acuerdo con esas vivencias. Yo lo llamo como los lentes con que cada uno ve la vida. Lo que para ti puede ser impactante, de pronto para mí no lo es. Pero digamos que avanzando y mirando mi historia, dónde he tenido bloqueos, cuáles son las áreas de mi vida en las que mis aprendizajes han sido mucho más duros o son mucho más recurrentes, y observando también pues, digamos, la gente con la que me relaciono, con la que trabajo. Esos lentes son los que muchas veces no nos permiten ver un panorama mucho más amplio. Entonces, en eso en lo que no estamos avanzando es donde hay que entrar a mirar cuáles son como esas declaraciones que tenemos ahí grabadas que no nos están permitiendo avanzar, ¿sí? Entonces, este pilar es como el que nos invita a revisar esa programación interna de donde no estamos fluyendo para poderla entender, trabajar, y eso nos permite descubrir que sí somos merecedores de bienestar, de divertirnos, de amor, de logros, de plenitud. Entonces, digamos que ese es un pilar donde se trabaja totalmente como eso que siempre creímos y que nos funcionó y que a partir de este momento ya no es útil y para lo que estamos viviendo, ¿vale? Sí. El cuarto pilar es el de la espiritualidad. Y aquí no me quiero referir en ningún momento a un tema religioso, ¿vale? Quiero referirme a la espiritualidad en términos de que pues hay algo más grande que nosotros, hay una sabiduría mayor, ¿vale? Y yo lo veo desde el reconocer que aquí nos han enviado con unos dones naturales. Cada uno de nosotros es único y traemos unos dones naturales y unos talentos que desde mi perspectiva es nuestra obligación ponerlos al servicio de otros. Cuando nosotros trabajamos desde el servicio de otros, desde lo que son esos talentos y dones nuestros, y nos conectamos desde ahí, podemos trascender y vivir con un sentido, lo que hoy se usa mucho de vivir en propósito, ¿me entiendes? Con una razón de ser. Esa es como la explicación de estos 5 pilares. Estos
estos pilares, Marta, nosotros atentos, escuchándote de verdad por lo interesante de los pilares, 5 nos mencionas que abordan lo extenso de nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. La pregunta sería entonces, si la coherencia es alinear pensamiento y acción, Marta, ¿cómo podemos identificar esa mentira que nos estamos contando a nosotros mismos y que nos impide de pronto avanzar? ¿Te gustaría compartir tu historia o experiencia en una entrevista? Escríbenos a despertarholístico.ep.5@gmail.com y hagamos crecer esta comunidad juntos. Pues yo creo que lo primero, Iván, está en qué no estamos avanzando. ¿Cuál es esa área de nuestra vida donde no estamos fluyendo? Cuando hay un bloqueo, ahí hay algo que no está en coherencia, ¿vale? Eso es como lo primero. Pero también hay algo clarísimo y que no estamos muy habituados a leer, especialmente aquí en la cultura occidental, es que el cuerpo nos habla, ¿vale? Entonces el cuerpo empieza a hacernos unos llamados muy sutiles porque algo no está en coherencia, ¿vale? Y quiero aquí hacer un énfasis, la coherencia no está no solamente en eso que pensamos y decimos, sino que está también en lo que sentimos, en lo que hacemos, a lo que vinimos. Entonces, déjame hacerte un ejemplo a ver si esto es más claro. Imagínate que los seres humanos somos como esas muñequitas, como esas matrioshkas rusas, que son como una muñequita dentro de otra y otra y otra y otra. Uh-huh. Entonces, la más pequeña, la chiquitica, la que está dentro, la que ya no se puede fraccionar más, es nuestro cuerpo físico, ¿vale? Yo no puedo dejar un brazo y mañana venir por él, ¿sí? Entonces, ese es nuestro cuerpo físico. Entonces, imagínate que ese cuerpo está adentro de otro cuerpo primero, que es el cuerpo energético, ¿vale? Todos los seres humanos tenemos un campo electromagnético, ¿sí? El cerebro emite ondas eléctricas, el corazón emite ondas magnéticas. Ese campo electromagnético es como cuando tú dices, uy, esa persona tiene una mala energía, o entras a un sitio y tú dices, uy, qué energía tan pesada, ¿vale? Sí. Es como ese cuerpo que está conteniendo a nuestro físico. Pero ese físico y ese energético lo está conteniendo el cuerpo emocional. Todo lo que son nuestras emociones afectan, por supuesto, nuestra energía y nuestra parte física. Ese cuerpo emocional está contenido a su vez por el cuerpo mental. Entonces, el mental contiene al emocional al energético y el energético al físico. En ese mental es donde están todas las creencias, ¿vale? Porque dependiendo de lo que yo creo, pienso, lo que veo, mi cerebro interpreta algo y genera una química, y esa química es una emoción, ¿vale? Y esa emoción pues va a todas tus células y por supuesto eso genera una información energética y ese tiene un efecto en el cuerpo. Pero el más grande que está conteniendo al mental, al emocional, al energético es el espiritual. Es como si en ese espiritual es donde está la información de lo que no negociamos, lo que son nuestras prioridades, lo que son esos valores fundamentales, lo que son esos talentos que traemos, lo que son esos dones naturales, ¿vale? Cuando es espiritual, está alineado con todos, yo fluyo en coherencia total. Pero cuando tengo una ruptura, voy a decir, te lo pongo yo, que lo tuve durante mucho tiempo. Para mí el valor estaba estrictamente en mis resultados organizacionales. Cuando terminé certificándome en coaching, voy a decirte, me fue pésimo. Yo fui muy juiciosa en la universidad. En coaching me rajaba en todo. Yo no entendía que era yo quien tenía que hacer un cambio porque tenía tantas programaciones en mi cerebro que fueron útiles en mi entorno estrictamente laboral que ya no eran útiles en esa nueva etapa. En entender la diversidad, en entender que lo que para mí es valioso no es valioso para otros, que lo que para mí es una prioridad no es necesariamente prioridad para otros, que lo que para mí es un talento de pronto para otro es algo tan natural y fluye tanto que no lo ve como un talento, ¿sí? Entonces, aprender a apreciar la diversidad,
a respetar diferentes puntos de vista, a retarme a hacer cosas distintas. Yo hace 15 años me hubiera visto en esta entrevista y diría, Marta Uribe se le metió el champú, o sea, se enloqueció. Tuvo que ser un proceso muy duro de muchos, digamos, piedras en el camino y zancadillas de trampas que yo misma me he puesto, ¿vale? Entonces, lo que yo le diría, digamos, a todas las personas es revisen muy bien su cuerpo y su salud. Cuando ya hay esos llamados de que el estrés, que me enfermé, que siempre tengo un dolor crónico, ahí hay algo que el cuerpo te está diciendo, loco, no estás en coherencia. ¿Mm? ¿Y qué área no te está funcionando? O sea, cuando uno empieza a mirar, digamos en mi caso, yo tengo un área muy clara, que es la que siempre ha sido el área que me ha generado más reto. Cuando empecé a entender esas programaciones que tenía, que fueron muy útiles, pero que ya no están siendo útiles porque me están bloqueando, pues me ha requerido de mí un trabajo de conciencia y de reto grande. Son muchas, imagino, las personas, Marta, con las que has ya compartido, que has tenido ese acompañamiento a cientos de personas. ¿Cuál es el miedo más común que impide a la gente vivir bajo estos 5 pilares? ¿Sabes cuál es? No ser aceptados, no ser queridos, no ser, entre comillas, exitosos dentro de un mal entendimiento del éxito. Eso es lo que yo te podría decir, que en general creo que eso lo resume. Y es un miedo. Pongámoslo así. Digamos que hay 2 energías importantes y diría yo que son, digamos, las energías realmente grandes en el mundo. Una es la del miedo. No estoy hablando de emoción del miedo, ¿no? Todas las emociones son súper valiosas. Si ahorita empieza a temblar, obviamente me da miedo y voy a tener que reaccionar y salir o hacer lo que corresponda, ¿vale? Estoy hablando de la energía del miedo. Es eso que el cerebro te está diciendo, cuidadito, no vaya a hacer eso porque qué tal cosa, ¿vale? Marta, no vaya a hablar de tema holístico y de espiritualidad y no sé qué porque van a decir que usted se chifló y dónde está la administradora de empresas numérica de los KPIs, ¿sí? Eso es un miedo. La otra energía es la del amor. Y ojo, no estoy hablando de enamoramiento, estoy hablando de la energía de la posibilidad, de si quiero esto, entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer distinto? ¿Cuál es el posible costo que se presenta ante eso? ¿Estoy dispuesto a asumirlo o no? ¿Estoy dispuesta a asumir la consecuencia o no estoy dispuesta a asumirla? ¿Vale? Yo voy a ponerte aquí un ejemplo. Recuerdo la primera vez que yo ya dije, no más. O sea, ni siquiera quiero estar dentro de la consultoría organizacional. Ya había tenido 17 años de mundo organizacional, otros 10 en consultoría desde el coaching organizacional y dije, me voy a lanzar sola. Siempre pensé que si yo no tenía detrás el respaldo de un nombre de una empresa, no iba a ser creíble. Ese era uno de mis miedos. Y recuerdo que por cosas de la vida me llamaron a una empresa muy grande aquí en el país a ver si yo dictaba una charla sobre gratitud. Mira, Iván, apenas me dijeron eso, yo dije, se equivocaron de teléfono. Yo volví y le decía a la señora, pero ¿tú estás segura que es Marta Uribe? ¿Quién te dio mi contacto? Ella volvía y me explicaba. Al fin como que yo capté y dije, a ver, yo vengo pidiendo que quiero conectarme con mi propósito, servir, hacer lo que disfruto. Me están dando la posibilidad, yo estoy diciendo que no. Pero al mismo tiempo mi miedo de nunca lo he hecho, ¿qué tal que la embarre? Entonces finalmente le dije, venga, reunámonos en persona, quiero entender el entregarle. Tuvimos una conversación muy linda y a partir de ahí fue mi primera cuenta de cobro como Marta Uribe solita, ¿vale? Régimen simplificado. Y me acuerdo que la preparé, o sea, desde la total intención, amor, conexión con la gente, mis experiencias, mi vivencia, todo. La noche anterior mi marido me dice, ven, déjame revisar tu charla. Cuando él me dijo eso, entré en pánico absoluto.
que dije, me va a cuestionar todo y me va a tocar volver a hacer todo y me va a poner a dudar. Y dentro de eso recuerdo que le dije, ¿sabes qué? No, no quiero. Me miró como, le dije, trabajé esto tan a conciencia desde mí que no quiero la opinión de nadie, porque tu punto de vista no necesariamente es el mismo mío. Y desde ahí no hago nada sin que sea un proceso donde ese, como lo que llamamos ese gut feeling, o sea, que mi cuerpo dice, fresca, se puede botar al agua, con la ansiedad, el miedo normal de enfrentarte a algo nuevo, pero con la total tranquilidad que estoy actuando en coherencia con lo que sé que es mi talento, con el servicio a otros, con retando eso de no tengo que ser la perfecta ni tener que mostrar todo en números, que me puedo equivocar, que puedo construir a partir de lo que pase, que ese timeline que yo hago y ese script que tengo, si la audiencia necesita que lo cambie, voy fluyendo con la audiencia, algo que nunca en mi vida hubiera hecho hace unos años. Entonces, pues yo creo que cada cual tiene la capacidad de identificar si se dice la verdad, pues dónde está fluyendo y dónde no. ¿Y qué le está diciendo su cuerpo? Lo que pasa es que el afán y el día a día no nos permite. Y a veces tampoco queremos porque las respuestas nos pueden exigir retarnos y hacer un cambio casi que radical, como me pasó a mí. Mira, te voy a poner un ejemplo. Sí. En el pilar de unidad yo trabajo mucho con la herramienta de numerología. La gente cree que numerología es, uy, deme el número de la lotería y eso es esotérico. No, esos son unos cálculos matemáticos, punto, que te dan un mapa clarísimo. Y dependiendo del número que salga en cada área, eso tiene un significado. Y es una cosa súper linda, súper linda, porque además de que es matemático, trae también una parte emocional, espiritual súper linda. Pero tú crees que yo, desde que me certifiqué en numerología, a cuando empecé a usarla, pasaron muchos años. Yo decía, van a pensar, ahora sí, que en serio, no sé, me estoy fumando algo. Mi marido me decía, pero numerología, ahora no vas a hacer numerología. Yo le decía, ¿cómo se te ocurre? No, ni más faltaba. Yo, es solo por aprender. Y hoy digo, ya, y al que le sirve perfecto, y al que no también está bien, ¿me entiendes? Es otro ejemplo. Yo tengo un podcast, como les había contado. Está en todas las plataformas de podcast. Empezó como Filosofía Cumen, ya se cambió el nombre a Método Cumen, pero había un episodio de los primeros que se hicieron, que se llama Calladita me veo más bonita. Y este episodio surge de que yo durante muchos años en mi vida, por mis creencias, consideraba que todo eso que hoy hago no tenía valor, ¿vale? Y emitía juicios desde seguramente el desconocimiento y el miedo, ¿vale? Y he aprendido en la vida a decir, calladita literal me veo más bonita. Y cuento sobre cosas que yo hice y dije y que ahora hago y que aprendí, bueno, y todo eso. Y una persona que conozco me dijo, oiga, yo vi que lanzó un episodio calladita me veo más bonita, ¿eso qué? Eso le quita a usted profesionalismo, le quita seniority. Me acuerdo que ese día dije, de verdad ya aprendí. Le dije, ¿sabes qué? Puede que sí, pero es que mi podcast no es para todo el mundo. A quien le llame la atención y le interese lo puede ver, y a quien no, está bien que no. Pero ya no me da pena, bueno, todavía me cuesta, pero siempre pienso, bueno, si estoy aquí es porque tengo que estar aquí y le llegará a quien necesite. Y a quien no, pues no. Y al que no le hace sentido, no importa. Ya no es ese afán de tengo que agradarle a todo el mundo le tiene que gustar, todo el mundo me tiene que contratar. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Ese sufrimiento ya no lo tengo porque literal en eso estoy en coherencia. Hay otras cosas en las que no estoy y por supuesto seguiré trabajando, pero en esa tengo clarísimo que fluyo. Marta, cuéntanos qué actividades, charlas, eventos próximos, también la invitación a escuchar tu podcast, portafolio de servicios y también tus contactos y redes sociales para todos nuestros queridos oyentes. Claro que sí, mira, yo dicto, te voy a contar un poco mis productos. Primero yo dicto, digamos, charlas, ¿vale? Dependiendo de la necesidad que tenga la organización, enmarcada dentro del método CUME.
Entonces, charlas para líderes, para equipos, para bienestar, motivacionales, comunicación, lo que sea que necesite la organización, siempre y cuando esté alineada con mi propósito y mis valores, dentro de lo que es la metodología Cumen. También trabajo sesiones individuales, hago, digamos, acompañamientos. Yo ya lo llamo más mentoría, no es tan coaching puro, también hay mentoría porque yo pongo, digamos, mis ejemplos y mi experiencia de lo que he vivido al servicio del otro. Entonces hago sesiones individuales para, digamos, ejecutivos de empresas que quieren que haya, digamos, un avance de esta persona en ciertas habilidades, o también las personas que me llaman y me dicen, mire, estoy teniendo este rollo, ¿cómo lo puedo trabajar? ¿Me entiendes? Entonces hay un acompañamiento personal, también hay acompañamiento, digamos, grupal en organizaciones y hay charlas y talleres. También hay gente que quiere estrictamente sesión de numerología analítica. Me dice, venga, quiero entender esto. Muchos llegan por curiosidad y cuando se dan cuenta que es absolutamente matemático y que la información que hay, como les digo a ellos, todo lo que yo le voy a decir usted ya lo sabe. Lo que pasa es que la vida le está diciendo que ya no puede seguir haciéndose el de las gafas, por ponerlo en esos términos. Entonces también doy esas sesiones digamos, de estrictamente numerología. Eso es como el grande, para ponerlo en esos términos. Uh-huh. En redes, pues está el podcast, en las plataformas de podcast de Spotify y Apple Podcast, que se llama Método Cumen. Y me encuentran también en Instagram, @Método Cumen. También, o sea, hay varias formas de buscar. También está Marta Uribe con TH. En LinkedIn también, pues, encuentras mi perfil y lo que hago y como el recorrido y la historia. Ese es como el resumen. Y la gente me contacta a través de redes o a través del WhatsApp. Mi WhatsApp es el código de área +57 y el número es 320-343-0503. Muy bien, Marta. Yo quiero agradecerte por este programa tan lindo, espectacular que nos has regalado. Marta Uribe, ella es coach, certificada, speaker, motivacional, creadora del método Cumen. Por compartir este tiempo tan valioso y enriquecedor para nuestra amable audiencia, siempre te voy a agradecer. Muchas gracias, Marta, un abrazo. Iván, a ustedes muchas, muchas gracias. Bueno, ahí estuvo con nosotros Marta Uribe. Gracias por participar en este su programa Despertar Holístico, los micrófonos siempre abiertos para dar a conocer temas tan interesantes como los que hoy nos compartió Marta Uribe. Seguimos muy atentos a nuestra cita en el próximo capítulo aquí en Despertar Holístico, tu mensaje integral en frecuencia con el mundo. Hasta un próximo Despertar. Despertar Holístico. Un espacio donde encontrarás temas de actualidad, salud, belleza, bienestar, también renovantes meditaciones que te llevan al mundo mágico que eres tú mismo. En este espacio encontrarás herramientas que te ayudará a crear y lograr la mejor versión de ti. Despertar Holístico.